El triunfo de la revolución sandinista, un 19 de julio de 1979, vendría a confirmar que la historia es un flujo continuo y que en ella no existen éxitos o fracasos definitivos, pues como nos enseña el abuelito cariñoso de la barba, el alemán, el esposo de Jenny, Carlitos, que hoy tiene más vigencia que hace 100 años atrás, en su obra El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Bonaparte el Pequeño. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con las que se encuentran directamente, que existen y que les son legadas por el pasado. Han sido esas circunstancias las que han determinado también las negociaciones y acuerdos que pusieron fin a las confrontaciones armadas en los casos de El Salvador y Guatemala en Centroamérica y más recientemente en Colombia, donde operó por más de medio siglo la guerrilla del legendario Manuel Marulanda Vélez, el recordado y querido Tiro Fijo. La lucha armada y en el caso dominicano. Cuando la noche del 30 de mayo de 1961, un grupo de valientes ajusticiaron al tirano Trujillo, se daba inicio en la República Dominicana a un proceso de transición de la dictadura a la democracia, que en su primer lustro dio cuenta de dos importantes experiencias de lucha armada: la insurrección guerrillera del movimiento revolucionario 14 de junio en respuesta al golpe de Estado cívico-militar que depuso al presidente constitucional, profesor Juan Bosch, y que operó en 6 frentes guerrilleros rurales y un frente urbano desde el 28 de noviembre al 21 de diciembre de 1963. Y el levantamiento militar de oficiales y soldados el 24 de abril de 1965, fruto de un bien articulado proceso conspirativo que tuvo en la consigna de retorno a la Constitución del 73 sin elecciones, que bajo la consigna de retorno a la Constitución del 63 sin elecciones se transformó en la gesta armada de mayor trascendencia luego de la gesta de independencia en 1844 y de la guerra de restauración en el 1863. La consumación, el 28 de abril de 1965, de la segunda ocupación militar norteamericana en la República Dominicana en el siglo XX, para impedir la victoria nacional de la revolución constitucionalista, para aplastar la resistencia cívico-militar que había infligido severas derrotas a sus aliados y subordinados políticos y militares. Escúcheme el ritmo, también son el calendario. Para defender con su propia presencia sus intereses vitales en una media isla a la que siempre han considerado y tratado como parte de su patio trasero. Esa intervención fue consona con la orientación presidencial del asesinado presidente John F. Kennedy, que a raíz de los acontecimientos de noviembre del 61 en República Dominicana señaló lo siguiente: en la República Dominicana, decía el esposo de Jacqueline y amigo de Porfirio Rubiro, hay 3 posibilidades en orden descendente: o un régimen democrático decente, una continuación del régimen de Trujillo, o un régimen como el de Castro en Cuba. Debemos aspirar a lo primero,
pero no podemos renunciar a lo segundo hasta que no estemos seguros de evitar lo tercero. La celebración de las elecciones nacionales fraudulentas que reinstalaron en el poder al doctor Joaquín Balaguer y la ejecución en todo el territorio nacional de una campaña de exterminio, sonsaca y división contra los partidos e individualidades civiles y militares que sustentaron la resistencia antigolpista y antiyanqui del 65, obedeció totalmente a esa lógica imperial. Los palmeros, comando de la resistencia, 46 años después. Esteban Diajaque, que está ahí. David, o el filósofo, como lo llamó Balaguer en su alocución del 4 de febrero de 1967, llegó a Francia en septiembre de 1965 para desempeñar las funciones de representante político del movimiento revolucionario 14 de junio en París. Durante su estadía en la capital francesa, contó con el apoyo político y logístico de un comité francés de solidaridad con la lucha del pueblo dominicano que presidía la doctora Monique Antoine y que incluía, entre otros, al cineasta Georges Mattei, que después filmó en República Dominicana el documental Fuera Yanqui, a Jean-Michel Cribin y su esposa y otros nacionales galos que se habían destacado en las jornadas de apoyo y solidaridad a la resistencia del Frente de Liberación Nacional de Argelia durante la dominación francesa. Le correspondió recibir a los lesionados de guerra que el 14 de junio envió al exterior para recibir tratamiento en Hungría y en Francia. También acogió a las 3 delegaciones. En una de ellas estaba la compañera Sagrada y 5 compañeras más que visitaron la República Popular China en el año de 1966. En 1967 alojó en París, en tránsito hacia Cuba y a la República Popular China, a los miembros del Buró Político del Comité Central de la Organización Verde y Negra, a Mauri Germán Aristi y Homero Hernández Vargas, así como a los compañeros que bajo la dirección de ambos recibirían entrenamiento en la isla caribeña y en el gigante asiático. 3 veces viajó a encontrarse con el coronel Camaño en Londres. En una lo hizo. Ellos podrán dar, si quieren, desempolvar esos papeles, su testimonio. En una la hizo acompañado de Euclides Gutiérrez Félix, que de acuerdo al testimonio en su libro de la Legión Olvidada de Cayetano Rodríguez del Prado, llevó de aquí un mensaje de Camaño a Francia y de regreso trajo un mensaje de Fidel a Camaño. Se lo entregó en ocasión de esa visita. Lo demás es historia y la saben sus actores. La última reunión sostenida por Esteban con el coronel Labrí fue en el apartamento de Héctor Lachapelle en Bélgica. El Filo, diminutivo de su sobrenombre del filósofo, atestigua que en ocasión de la visita de Amaury Germán Aristi a París se efectuó una reunión que duró por lo menos 2 horas entre Amaury y el coronel Camaño, sin la presencia de ningún otro participante, en una residencia de la zona élite de París, que fue gestionada por uno de los amigos franceses que colaboraba con la delegación permanente del 14 de junio en París. Esteban cree, a esta altura de su vida, que no sucedió lo mismo
con el otro compañero del buró político que estaba de tránsito para China, que era el compañero Romero Hernández Vargas, mejor conocido entre el grupo de los caobos del 14 de junio como el Butú. Estela Díaz Jaque retornó a República Dominicana en agosto de 1967 y fue sustituido en su función de delegado representante del 14 de junio en París por el fallecido compañero Dante Sánchez. Pienso que este relato ayudará a toda la audiencia de esta noche a entender mejor la significación de la contextualización que en su carta testimonio dirigida a Fifo y a Román hiciera Mauri Germán Aristi de los motivos y las razones que lo llevaron a integrarse a la formación de un nuevo movimiento revolucionario bajo la dirección del coronel de Abril, el comandante Román de Caracoles, al señalar que, si bien, cito a Mauri en su carta, si bien una parte de los palmeros arribó a ese país, Cuba, sin tener un criterio claro y correcto sobre la necesidad de la guerra, con la cabeza llena de tesis sobre el partido, la lucha ideológica y la polémica internacional, otra parte, la última en llegar, con Gerardo, llevaba ya desde nuestro país no solo la línea de guerra como política oficial del 14 de junio, sino además planes concretos para iniciarla, que luego los dirigentes del 14 de junio desertaron de esa línea, es harina de otro costal. Sin embargo, contrario a lo diseñado y planificado por esa dirección del 14 de junio de ese tiempo, los planes y proyectos para relanzar la lucha armada se vieron seriamente afectados por el mensaje que dirigiera a la nación el expresidente Joaquín Balaguer el 4 de febrero de 1967, poniendo en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, con lujos de detalle, la existencia, entre comillas, de un plan subversivo del comunismo internacional. Esa denuncia la hizo Balaguer sostenido en unos documentos que le fueron confiscados a un compañero que fue apresado en el aeropuerto cuando regresaba de París, y en el forro de su abrigo tenía esos documentos. Se fue preso en Venezuela y los servicios de seguridad de Venezuela tramitaron todo ese expediente a República Dominicana. El incremento de la escalada represiva a nivel nacional golpeó severamente los planes cartorcistas con la caída el 10 de febrero del 67 en las lomas de Ocoa de Orlando Mazara y posteriormente el 4 de mayo del 67 de los compañeros Luis de Peña Luis Parry y Reyes Saldaña. Otros dos elementos: el retorno al país del grueso del equipo enviado a China, portadores de ideas y propuestas, planes y proyectos diametralmente opuestos a la línea oficial prevaleciente hasta entonces, y por otro lado, el mantenimiento o retención, entre paréntesis yo digo, voluntaria o forzada, del equipo enviado a Cuba, contribuirían decisivamente al deterioro de la autoridad y la disciplina interna y fomentarían la confusión y la desconfianza en todos los niveles en el movimiento revolucionario 14 de junio. Esos factores dieron origen a unas circunstancias muy disímiles a las existentes cuando salieron del país los dos contingentes de cuadros y militantes cartorcistas que a su retorno de su entrenamiento constituirían la fuerza o núcleo estratégico guerrillero responsable del relanzamiento de la lucha armada en las zonas de Ocoa, Padre la Casa y Bonao, profundizándose así la crisis de identidad y el proceso de disolución de la organización verde y negra, continuadora y abanderada del ejemplo y el programa de los expedicionarios de la raza inmortal del 14 y 20 de junio de 1959. La heroica hazaña del 12 de enero del 72
protagonizado por Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco, entra en los registros de la lucha armada como se subraya en el considerando octavo de la ley que proclama ese día de cada año como Día de la Resistencia Heroica, como un combate singular, desigual e inédito en la historia de los enfrentamientos entre tropas regulares dominicanas, enfrentando a más de 2.500 efectivos militares y policiales, defendiendo con su ejemplo, con sus armas y con sus convicciones, sus ideales libertarios. Para mí será siempre un motivo de orgullo y honor haber compartido la militancia política revolucionaria en las filas del movimiento revolucionario 14 de junio, perteneciendo juntos al buró militar al lado de Baby Mejía, Homero Hernández y el Chori, y a otros compañeros que me reservo mencionar, pero le profeso el mismo respeto, admiración y confianza que a los que ya no están entre nosotros. Como escribiera hace 5 años, el 12 de enero del 2013, en el Diario Libre, al referirme al 12 de enero, buscamos encontrar juntos respuestas a muchas preguntas e interrogantes que todavía pueblan nuestros pensamientos en torno a una serie de hechos, escenarios y personajes que fueron protagonistas, que fueron protagonizados por nosotros mismos. No nos anima ni el odio ni el deseo de venganza, pero mucho menos el de tender un manto de olvido, y de perdón sobre esos acontecimientos. Lo que queremos, lo que buscamos, es aproximarnos cada día más a la verdad para ser justos a la hora del veredicto final de la historia. Por último, aprender y defender su legado en el siglo XXI. El siglo en que nacieron, vivieron, amaron, lucharon y murieron los palmeros. Ha sido, en opinión del historiador marxista inglés Eric Hobsbawm, el más sangriento de la historia conocida de la humanidad. Un siglo de guerras y también de revoluciones y del fin de diferentes imperios. Un siglo de 2 guerras mundiales entre estados y coaliciones de estados, de 1914 y 1945. De una prolongada guerra fría, 1945-1989, signada por la rivalidad y el entendimiento entre 2 grandes superpotencias y por el desarrollo impetuoso y sostenido de las luchas revolucionarias, democráticas y populares de los pueblos y países del tercer mundo, los pueblos de Asia, África, América Latina, lo que unido a la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista ha dado origen a un mundo multipolar, diverso, complicado e inmenso, en el que nos ha tocado vivir la vida con alegría, elaborando la muerte también con alegría, a los que somos sobrevivientes triple del pasado siglo XX. Cuando digo sobrevivientes triple D, no es porque son inteligentes, sino porque son democráticos, dignos y decentes. En esta segunda década del siglo XXI, aprender y defender el legado de los palmeros es rescatar su ejemplo de valor, decoro e integridad para enfrentar los desafíos de las luchas sociales y políticas actuales y futuras, sostenidos en los cimientos éticos y valores morales que ellos sembraron como aporte a la continua construcción de una sociedad democrática, soberana, justa y solidaria. Aprender y defender su legado en este incierto y complejo siglo XXI
es rescatar la memoria como un componente inexorable de la personalidad humana y el compromiso, la amistad y la lealtad como virtudes que no tienen precio y que tienen que acompañarnos en la lucha común por dar vida a sociedades buenas. ¿Cómo me está llamando? No ha ido ni voy. Y es fácil.